Vamos a hablar de un tema como es endometriosis e infertilidad, que representa un problema de salud pública sin ninguna duda, pero que mucha gente no le presta atención, porque en ciertos sectores de la población todavía el embarazo se produce en una edad muy temprana, en donde la endometriosis todavía no ha hecho los estragos que hace en edades más avanzadas. Eso le da un sesgo de alguna manera clasista a esta enfermedad. Está mal decirlo, pero es una realidad, y es cierto que vemos más en los consultorios privados que en los hospitales públicos pacientes infértiles por endometriosis. Sin embargo, yo cuestiono esto, que lo dice mucha gente, pensando si esto no es que en algunos sectores, desgraciadamente, todavía el diagnóstico se puede hacer mejor que en otros sectores de la salud pública argentina. Como embajador de la Sociedad Mundial de Endometriosis tengo la obligación, es un trabajo que me han encargado, de avisar en todos los congresos en los que participe como expositor, que el año 2014, el Congreso Mundial, que el año pasado fue en Montpellier, Francia, lo vamos a tener muy cerquita de Buenos Aires, en San Pablo, y los invito a todos a participar de este congreso, que va a ser algo excepcional. La infertilidad es un síntoma de la endometriosis y es el síntoma más frecuente luego del dolor pelviano. Con gran frecuencia, la infertilidad se asocia a cuadros de dolor pelviano crónico, dismenorrea y dispareunia, es decir, que tiene más de un síntoma la paciente. Me gusta siempre este trabajo que hizo Thomas de Hogg, que presentó en Melbourne en un Congreso Mundial de Endometriosis hace unos años, en 2008. Le hicieron la paroscopía como parte del diagnóstico de rutina de la mujer infértil. Y casi la mitad tenía endometriosis. ¡Wow! Esto es para abrir los ojos y pensar que posiblemente aquella paciente que no queda embarazada y que nos consulta pueda tener esta enfermedad. La endometriosis puede afectar la fertilidad de distintas maneras, generando un medio histoquímicamente hostil para la foliculogenesis y la implantación embrionaria. Cuando escuchaba esta mañana a mi compañera de facultad y mi querida amiga Liliana Boto hablar sobre que el aborto recurrente es un fenómeno inmunológico, y no lo dudo que así es, me quedé pensando por qué el año pasado en el Congreso de Montpellier por primera vez se introdujo como tema de debate el embarazo en la mujer endometriósica, porque no solo que es menos frecuente, sino que se asocia a una mayor tasa de aborto espontáneo. Y sabemos que la endometriosis es una enfermedad que tiene un grave desarreglo inmunohistoquímico a nivel pelviano. Hasta ahora habíamos dicho siempre que el problema era que el óvulo no era bueno, pero en recientes momentos se está viendo, sobre todo a partir del diagnóstico de la existencia de anticuerpos antiendometrales, que también el endometrio tiene que ver en la infertilidad de la paciente con endometriosis. También, recordemos que en casos más severos se altera la anatomía funcional pelviana, bloqueos tubováricos, etc. Y el problema del endometrioma y el ovario, y la cirugía del endometrioma que disminuye la reserva ovárica. Hay un libro que se publicó este año, se presentó recién en el mes de febrero, en enero fue publicado en línea y la doctora Judy se nos mandó a los miembros del comité de la Sociedad Mundial de Endometriosis un vínculo a esto, que me gustó mucho, en el cual ella es una de las coautoras, pero sobre todo David Healy, que murió recientemente, el australiano que hizo tanto por la endometriosis, es casi un tratado, un atlas fantástico sobre la enfermedad, y voy a ver algunas cosas que dice sobre la infertilidad. Según ellos, la endometriosis afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva y es responsable de la mayoría de los casos de dolor pelviano e infertilidad. La asociación entre la infertilidad y la endometriosis leve es controversial, a pesar de las múltiples evidencias demostradas. Esto es que quizás en los estadios más tempranos la endometriosis no sea tan fuertemente una causa de infertilidad, y que luego de tratar la endometriosis aumenta la tasa de fecundidad por ciclo menstrual, y esto lo vemos quienes hacemos muchas cirugías por endometriosis, que hay muchos embarazos, muchísimos embarazos espontáneos después de una cirugía, sobre todo en los casos mínimos leves y algunos moderados. El 50% de aquellas mujeres que padecen endometriosis presenta infertilidad, según estos autores, basado en una casuística muy importante, de manera tal que reafirma el hecho que es una causa segura de infertilidad. Y dicen ellos que la patofisiología de la infertilidad asociada a la endometriosis no se comprende claramente aún,
pero seguramente se vincula al origen, mantenimiento y recurrencia de la enfermedad, y que las alteraciones presentes en el endometrio utópico de las portadoras de endometriosis sugieren la existencia de una resistencia a la progesterona y una exagerada sensibilidad a los estrógenos, y eso podría tener que ver con la implantación embrionaria. Las teorías propuestas acerca de los mecanismos implicados en la infertilidad asociada a la endometriosis prioriza los aspectos proteicos. Acá están involucradas una serie de proteínas. Muchos de los factores inmunohistoquímicos alterados son de origen proteico o de característica proteica. Hacen mucho hincapié en este libro, en un capítulo bastante largo, acerca del conflicto de la receptividad endometrial defectuosa, y resaltan por primera vez, con forma documentada, este hecho que hasta ahora nosotros tendíamos a ignorarlo y siempre, como dije hace un rato, le echábamos la culpa a la calidad de los óvulos. Este problema sería el responsable de la fertilidad demorada o la mayor tasa de abortos espontáneos que presentan estas mujeres. Janssen reportó una tasa mensual de fertilidad de 0.12 en mujeres normales, pero cuando examinó una población de mujeres con endometriosis, la tasa de fecundidad mensual era bajísima, 0.036. Miren qué diferencia, altamente significativa, por supuesto, ¿no? Estos son algunos de los mecanismos, no vamos a entrar en detalle porque son muchos, por los cuales se propone que se puede alterar la fertilidad de endometriosis, pero básicamente están problemas de la foliculogénesis, de la ovulación, la presencia de factores inmunológicos. Miren qué novedad. Inducción de alteraciones en la calidad o función espermática, es decir, que los espermatozoides que entran adentro de la cavidad uterina también son afectados por estos fenómenos inmunohistoquímicos que alteran el medio endometrial en las pacientes con endometriosis. Y por supuesto, los factores peritoneales cuando hay adherencias, etc., ¿no? Este esquemita muy simple lo utilicé para una charla de pacientes, pero pareció que podía ser útil para graficar sintéticamente que puede producir la endometriosis, entonces, alteraciones en la ovulación o en la implantación, o en el transporte de los óvulos, o en la reserva ovárica, como pueden ver de este esquema tan elemental y sencillo. Ahora, veamos un poquito qué dicen las sociedades de medicina reproductiva sobre la infertilidad asociada a endometriosis. R dice 5 cosas. En las formas mínimas y leves, la supresión ovárica no es efectiva a los fines de mejorar la fertilidad. Por favor, no den tratamiento médico cuando se busca el embarazo, porque los anticonceptivos, no sé si sabían, pero impiden el embarazo, así que como un contrasentido darlo. Sin embargo, todavía vemos mucha gente que lo da por un tiempo empíricamente, no hay ninguna base de evidencia médica como para que se pueda avalar el uso de anticonceptivos como terapéutica. La resección de las lesiones endometriósicas y la adhesiolisis es superior a la laparoscopía diagnóstica. Es decir, si van a hacer una laparoscopía, actúen, intervengan, operen, no miren, no sirve mirar. No hay evidencia suficiente como para determinar si la resección quirúrgica de las lesiones mejora las chances de embarazo en los casos moderados y severos. Es decir, sabemos que es bueno operar los primeros estadios. Cuando está más alterada la anatomía hay un interrogante. La fertilización in vitro es un tratamiento indicado, especialmente cuando coexisten otras causas de infertilidad o ante el fracaso de otros tratamientos. Por supuesto, si están dañadas las trompas, no hay ninguna duda. Y recordar que las tasas de embarazo son siempre menores, por los factores que dijimos antes. ¿Qué dice la sociedad norteamericana? Acá dice un poco más. Dice que hay pocos estudios randomizados y controlados acerca del tratamiento de la infertilidad asociada a la endometriosis. Sí, la N de pacientes estudiados es lamentablemente baja. Para el manejo de esta se debe considerar la edad, el tiempo de infertilidad, la historia familiar, la coexistencia de dolor pelviano y el estadio de la enfermedad. Al realizar la laparoscopía, el cirujano debe destruir o resecar todas las lesiones, lo mismo que decía R, por favor operen, no miren. En los casos mínimos y leves, en las pacientes jóvenes, se puede hacer un manejo expectante o inducir la ovulación o realizar una inseminación intrauterina. Es válido, hay documentación que lo avala. Las mujeres mayores de 35 años de edad deberían ser tratadas mediante inseminación bajo estímulo ovárico o fertilización in vitro. ¿Qué quiere decir esto? No perdamos tiempo. Luis acaba de mostrar una diapositiva dramática, fantástica, pero dramática, en donde se ve la caída de la fertilidad de la mujer a partir de los 36 años de edad. No perdamos tiempo. Este es el mensaje que nos manda esta gente. En los estadios moderados y severos se indica la cirugía laparoscópica conservadora, incluyendo eventual conversión a la laparotomía, es decir,
por favor, es absolutamente válido si una vez hecha la laparoscopía no pueden seguir adelante con la laparotomía porque no tienen los recursos o la habilidad para hacerlo, por favor, operen, abran, conviertan la laparotomía, no es un pecado. Lo importante es la salud de la paciente y no el récord de tener en la cacha de revólver tantas laparoscopías hechas. Ojalá se pueda hacer todo por laparoscopía, pero si hay que convertirla, no duden en hacerlo. Si el embarazo no ocurre en esos casos o cuando la edad reproductiva es avanzada, la fertilización in vitro es una alternativa. El Royal College dice prácticamente lo mismo que dice ESRE, pero agrega que la quistectomía del endometrioma es mejor que el drenaje y la coagulación del lecho de quiste. Hemos discutido esto en el otro simposio recién. Sin ninguna duda es mejor cirugía. La duda es si afecta más o menos la reserva ovárica, sobre todo si la cirugía es de mala calidad. Y que la quistectomía laparoscópica, esto lo dijo Luis recién, se recomienda en otro simposio, se recomienda cuando el tamaño es mayor a 4 centímetros. Realmente los chiquititos de 2-3 centímetros no tiene ningún sentido tratarlos. No vamos a mejorar nada las cuestiones tratando un endometrioma muy pequeño. Salvo que haya que hacer la primera laparoscopía diagnóstica. Pero cuando aparece el endometrioma en una mujer que ya sabíamos que tenía endometriosis de antes, no se apresuren a operarla, porque a lo mejor la cirugía es peor que no hacer nada. Los canadienses que tienen un grupo, el Endocan, de estudio de la endometriosis, dice que la cirugía laparoscópica mejora las tasas de fertilidad en los casos mínimos y leves, que la endometriosis profunda infiltrante, la del tabique rectovaginal, el efecto de la cirugía es controversial. Sí, hay quienes dicen que sirve y quienes dicen que afectaría de alguna manera, que no sabemos cómo, la respuesta ovárica. Alteramos la vascularización de la pelvis al hacer una lesión sobre el recto, sobre el sigmoide, no lo sé, pero es detrimental según algunas experiencias. Hablan de vuelta de los endometriomas cuando son mayores de 3 centímetros, nunca antes. Los tratamientos hormonales no mejoran la fertilidad y no deben ofrecerse, lo que acabamos de decir. Y lo único que aceptan ellos, y que también se vio en el simposio hace un ratito, la pregunta que me hizo Matilde 40, que se la contesté, es que cuando vamos a una fertilización in vitro con una paciente con endometriosis severa, darle 3 o 4 meses de un análogo de depósito previo ayuda a disminuir la inflamación y mejora los resultados de la fertilización in vitro. Vamos a ir rápidamente a ver algunas cosas que sacamos. Esto que ven atrás es el papel electrónico con el cual estuvimos trabajando para tratar de ponernos de acuerdo y no nos pusimos de acuerdo. Pero algunas cosas sí, lo que está en colorado. La cirugía laparoscópica mejora la fertilidad en los estadios 1 y 2, ya lo hemos dicho. Es mejor extirpar que coagular las lesiones, sobre todo cuando existe dolor, aunque los ensayos prospectivos randomizados no han demostrado la superioridad de una conducta sobre otra. Hace un rato, en la charla de dolor, Echepareborda dijo que en la profunda hay más fibras nerviosas y más dolor. Si coagulamos la superficie del peritoneo, no vamos a tratar la enfermedad en profundidad. Y vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Sacando una pequeña lesión azul, disecándolo, encontramos un nódulo profundo de casi 2 centímetros de largo. Es decir, que lo que está aceptado que hay que hacer hoy en día es sacar las lesiones y no coagularlas. La quistectomía del endometrioma se prefiere, cuando es posible, al drenaje y coagulación a los fines de mejorar la fertilidad. Sobre todo porque evita la recidiva o disminuye la posibilidad de recidiva. Y lo dije hace un rato, la reoperación del endometrioma es catastrófica para la reserva ovárica. Es algo que no se debe hacer en lo posible. No está claro cuál es la mejor táctica quirúrgica para la paciente infértil con endometriosis profunda e infiltrante. Es lo que dijimos recién, que hay controversia si hay que operar el nódulo del tabique rectovaginal o no. Ahora, ¿lo operaría yo? Y si la paciente tiene una mala calidad de vida, ¿cómo no lo vamos a operar? Porque no solamente nos interesa que esa mujer se embarace, sino que además viva su vida y pueda tener sexo. Entonces, yo creo que hay que hacer acá una aclaración. Una historia es lo que pueda pasar con la fertilidad futura, pero otra cosa es lo que le está pasando hoy a esa mujer con el dolor que le causa el nódulo del tabique rectovaginal. Así que, si me preguntan mi posición personal, depende de la sintomatología de la paciente. Si tiene sintomatología dolorosa, dispareunia, aunque sea posicional y le limite su goce sexual, yo la opero. Esa es mi posición. Yo opero poco, se la mandaría a Humberto seguramente, o a Ricardo Buquete en Buenos Aires, que son los que más saben de tabique rectovaginal. No está claro que este tipo de cirugía solo... Está claro que, bueno, lo que acabo de decir, tiene que ser hecha por cirujanos experimentados en centros de referencia. Algunas
endometriosis también que son fáciles, sobre todo cuando están altas, muy cerca del fondo del saco vaginal, las que no infiltran la mucosa, por supuesto, las que no infiltran la muscularis del sigmoides o del recto, pero las que son más infiltrantes realmente requieren idealmente un equipo multidisciplinario y mucha experiencia en el tema. El tratamiento médico luego de la laparoscopía no ha demostrado beneficio en lo que hace fertilidad. Por favor, no den anticonceptivos después de operar. No hay evidencia que sugiera la conveniencia de prescribir estimulación de la ovulación como único tratamiento. Ninguna evidencia dice que un esquema de estímulo sea mejor que otro. No perdamos tiempo con clomifeno, que no vamos a lograr nada. Y esto muy rápidamente vamos a ir encima de lo que yo presenté en este simposio. Está traducido acá y abreviado. Se puede hacer una inseminación intrauterina como tratamiento de la infertilidad asociada a endometriosis. Todo lo que voy a decir acá está basado en evidencia de alto nivel de calidad, evidencia 1AB, es decir, buenos trabajos prospectivos randomizados con un N suficiente de pacientes como para decir que es cierto lo que estamos diciendo. Requisitos para la inseminación intrauterina, por supuesto que las trompas normales, que haya semen adecuado, que haya buena reserva ovárica y que la cirugía previa haya reconstituido la anatomía en todo lo que estaba dañada. Según ESRE, la inseminación intrauterina bajo estímulo ovárico es útil en los casos mínimos y leves, mejora las tasas de embarazo a pesar del impacto negativo de la enfermedad. La inseminación intrauterina es efectiva. La inseminación intrauterina es mejor bajo estímulo ovárico y si hacemos el estímulo con HMG es mejor que con clomifeno. Yo sinceramente nunca tuve buen resultado con clomifeno, yo jamás hago inseminaciones intrauterinas con clomifeno solo porque me parece que es perder el tiempo. Esa es mi experiencia, perdón si alguno de ustedes tiene una experiencia distinta. Cuando existen anticuerpos antiendometrales, la inseminación doble es mejor. Acá aparece por primera vez el tema, y este trabajo es muy interesante sobre los anticuerpos antiendometrales. Estamos empezando a ver de que hay un problema a nivel de la implantación endometrial, que hay algo que está mal en el endometrio de la paciente con endometriosis. Las tasas de embarazo se reducen a la mitad en las pacientes con endometriosis cuando se hace inseminación intrauterina. En los casos mínimos y leves la inseminación es similar al GIFT, ya casi nadie hace GIFT, y en los severos el GIFT es mejor. El pronóstico, sí, siempre y cuando las trompas estén sanas, ¿no? El pronóstico es peor cuanto mayor sea la severidad de la enfermedad y la inseminación es mejor que el estímulo ovárico solo. ¿Qué se dice de la fertilización in vitro? Y ya con esto terminamos la charla. Recordar que la endometriosis moderada y severa se comporta como una enfermedad inflamatoria, ya lo dijimos, que para realizar la FIP es requisito una cavidad uterina normal, por favor, eso es importante. Nos ha pasado de ver pacientes con 2 o 3 ciclos fracasados de fertilización in vitro, nadie le había pedido ni una histeroscopía ni una histerosalpingografía y había adherencias intrauterinas. Es necesario contar con buena reserva ovárica y que la buena calidad de la cirugía previa es importante. Siempre según ESRE, las tasas de embarazo por FIP son menores en las pacientes con endometriosis. La FIP es un tratamiento apropiado, especialmente cuando está afectada la función tubaria. También dice ESRE que tratar a las pacientes 3 a 6 meses mediante supresión ovárica aumenta 4 veces las chances de lograr el embarazo mediante una FIP. Esto especialmente en los casos severos. La quistectomía de un endometrioma de 3 a 6 centímetros de diámetro antes de la FIP puede disminuir la reserva ovárica sin mejorar los resultados finales. Fíjense que acá aparece un tamaño mayor aún. Un endometrioma de 6 centímetros es enorme. Y sin embargo, si no nos molesta porque está en el polo superior del ovario o de costado, nos permite hacer la punción sin tocarlo. Convendría, sobre todo si ya la paciente tuvo una cirugía previa, si tiene endometriosis, la tiene, porque la única forma hasta hoy de diagnosticar la endometriosis es mediante la laparoscopía, conviene no tocarla. R dice también que el hiperestímulo ovárico empleado para la FIP no aumenta la tasa de recurrencia de la enfermedad. Esto está bien documentado. Podemos hacer FIP, inseminación intrauterina, etcétera, a esta paciente, que no le agravamos el pronóstico futuro de la enfermedad. Si va a recurrir lo mismo, con o sin tratamiento. Y la quistectomía de los endometriomas mayores a 4 centímetros estaría indicada exclusivamente con el fin de confirmar la naturaleza del mismo, tratar un tumor maligno, por supuesto, reducir los riesgos de infecciones, mejorar el acceso a los folículos cuando obstruye esa posibilidad, y a lo mejor mejorar la respuesta ovárica. A mí me gusta lo que dice abajo de todo esta recomendación de ESRE. Se debe advertir a la paciente, sin embargo, acerca del riesgo de disminuir la función ovárica como consecuencia de la cirugía. Nunca olviden eso.
Los americanos dicen que la FIP tiene mejores resultados que el manejo expectante, que la supresión ovárica ante la FIP mejora los resultados, pero no hay un consenso unánime. Dicen también que la cirugía de la endometriosis profunda no mejora la tasa de la FIP, esto según los americanos. Ustedes saben que los europeos operan más el tabique rectovaginal que los norteamericanos, ¿no? En general, las escuelas de tabique rectovaginal vienen de Europa y no de Estados Unidos. Cuando se la realiza, se requería mayor cantidad de unidades de FSH para obtener una menor cantidad de ovocitos. ¿Habrá una alteración de la vascularización ovárica cuando se saca un nódulo de tabique rectovaginal? No lo sé. Que el uso de agonistas o antagonistas no hace diferencia en las tasas de embarazos. Y que el tratamiento del endometrioma es igual al manejo expectante y no mejora el número de ovocitos maduros obtenidos ni la tasa de embarazo. Estamos hablando de endometriomas según lo que nosotros preferimos de hasta 4 centímetros, ¿no? Los americanos también dicen que la quistectomía de ovario es peor en términos de conservación de la reserva ovárica versus el drenaje y la coagulación de la cápsula interna, y ya no sabemos qué hacer. Es una controversia bien notoria. Fíjense, ellos dicen exactamente lo contrario a lo que dice Herder. ¿Quién tiene la razón? No la sé. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que mejor sepa hacer y de la mejor manera posible. La adenomiosis diagnosticada por resonancia nuclear magnética disminuye las tasas de embarazo por fertilización in vitro. Hace un rato hablamos de eso en la charla que dio Luis Ollero. Bueno, lo importante sería el espesor de la alquímetra, el junction zone o la zona de unión, ese sector que va entre la basal del endometrio y el miometrio. Cuanto más espeso sea esa unión, esa alquímetra, peor son los resultados, más estaría afectada la implantación de los embriones. Y también, si se implantan, más afectado estaría el desarrollo placentario ulterior y hay mayor tasa de aborto espontáneo. De manera tal que lo que me gustó de las cosas que pudimos incorporar en este consenso, que fue que por primera vez se le da jerarquía nosognómica a la adenomiosis como causal de infertilidad. Y cuando digo infertilidad lo digo bien, porque hay menor tasa de embarazo de esas mujeres, como que hay mayor tasa de aborto. También, siempre siguiendo a los americanos, en los programas de ovodonación los resultados son similares, haya no endometriosis en la receptora. Esto es muy controversial y hay trabajos que dicen todo lo contrario. El mayor número de embriones aneuploides en los procedimientos de fertilización in vitro realizados en pacientes con endometriosis tendría que ver en los peores resultados. Esto sí es cierto y lo comprueba casi todo el mundo. Cuando se hacen procedimientos de FIP en pacientes con endometriosis, siempre hay mayor número de embriones aneuploides. Algo está mal. Cuando se donan embriones generados a partir de ovocitos de donantes portadores de endometriosis, las tasas de embarazo de receptoras sin endometriosis disminuyen. Esto avala el hecho de que algo está mal con esos ovocitos. Y como conclusión, y mi sugerencia en base a alguna lectura y experiencia, quisiera decir que hay dos distintos niveles de conflicto: la enfermedad mínima y leve y la moderada y severa. Yo no sé si mis amigos acá de la Sociedad de Endometriosis van a coincidir conmigo, pero casi estamos hablando de dos cosas distintas. Decir que la cirugía es útil siempre en los casos mínimos y leves, tasas altísimas de embarazo posteriores a la buena cirugía. El tratamiento médico solo es útil en la forma de supresión ovárica 3 a 6 meses antes de la fertilización in vitro en los casos severos. La inseminación intrauterina es útil bajo estímulo ovárico en los casos mínimos y leves cuando las trompas están sanas. La FIP es una opción siempre, en todos los casos, pero recordemos que son peores los resultados. El endometrioma mayor de 3-4 centímetros debería operarse, el menor no. La quistectomía por buen plano de clivaje es lo que a mí me gusta hacer. A veces es difícil, pero bueno, es una cuestión personal. La extirpación de las lesiones es la cirugía ideal, esto lo dice todo el mundo. Deben evitarse las reoperaciones de los ovarios, por eso la primera cirugía debe ser lo mejor posible. Y excepto por dolor coexistente severo, la cirugía del tabique rectovaginal no estaría indicado solamente para mejorar la fertilidad. Yo uso este algoritmo siempre para manejarme con las pacientes. En la mínima y leve, después de la laparoscopía, si se pudo resolver y quedó todo perfecto, podemos tener una conducta expectante de 3 a 6 meses. Fíjense lo que dice abajo, según la edad de la paciente, y por supuesto si no hay factores asociados con un factor masculino. Si no embaraza, ir a la baja complejidad, y recién si no hay éxito con la baja complejidad, después de 2 o 3 o 4 intentos según.
según la buena praxis, según los resultados y según la ansiedad y la angustia de la paciente. Yo creo que acá debemos hacer una visión integral del paciente y no solo verla como número de folículos o facilidad para realizar la técnica de la inseminación, sino también considerar un poco los afectos y la repercusión psicoemocional que tiene todo esto en la paciente, ¿no? En los casos de moderados y severos, también podemos hacer una conducta expectante de 3 a 6 meses según los resultados de la cirugía. Esto es, si pudimos normalizar, hacer un restitutio ad integrum de la anatomía pelviana. Ir a baja complejidad solamente si pudimos recomponer la anatomía pelviana y en el último de los casos la fertilización in vitro. Recordando siempre que el uso de análogos antes de la FIP mejora los resultados en los casos más severos. Esa es mi experiencia. Muchas gracias.